El 15 de agosto de 1998, Jake Morrison, un piloto prometedor de NASCAR de 29 años que conducía el icónico auto número 43, patrocinado por STP, desapareció misteriosamente después de una carrera en el Talladega Superspeedway en Alabama, dejando atrás una carrera exitosa y un misterio que consumiría a su familia, fans y a toda la comunidad de NASCAR durante más de una década. Jake, oriundo de Charlotte, Carolina del Norte, había terminado en cuarto lugar esa tarde en una de las carreras más competitivas de la temporada, celebrando con su equipo en el garaje antes de salir del circuito alrededor de las 9:30 p.m. en su Chevrolet Camaro personal, prometiendo a su esposa Linda que estaría en casa antes de medianoche para cenar juntos. El aire caliente de Alabama aún vibraba con el rugido de los motores, cuando Jake saludó por última vez a sus mecánicos. Ajustó su gorra de béisbol favorita con el logo de STP y se dirigió hacia el estacionamiento donde lo esperaba su auto plateado, sin saber que estaba a punto de convertirse en el protagonista de uno de los misterios más desconcertantes en la historia del automovilismo estadounidense. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Su equipo de mecánicos recordaría para siempre verlo alejarse con las luces traseras, parpadeando en la oscuridad del estacionamiento, mientras que Linda esperaba en casa preparando su cena favorita, completamente ajena al hecho de que Jake no regresaría esa noche, ni ninguna otra durante los próximos 12 años. La desaparición inicial fue tratada como un posible accidente automovilístico o una avería mecánica en las carreteras rurales de Alabama. Pero cuando ni Jake ni su auto fueron encontrados después de búsquedas extensivas por parte de la policía estatal y voluntarios locales, el caso tomó un giro mucho más siniestro. Las autoridades y NASCAR lanzaron una investigación conjunta que involucró a cientos de personas, desde otros pilotos hasta oficiales de pista, mecánicos y fanáticos que habían estado en Talladega esa noche. Pero nadie había visto nada sospechoso o inusual en los movimientos de Jake después de la carrera. 12 años después, el descubrimiento de su Chevrolet Camaro en un lugar completamente inesperado revelaría secretos que sacudirían los cimientos del mundo NASCAR y expondrían una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado sobre la desaparición del conductor del auto 43. La investigación inicial dirigida por el detective Tom Bradley del Departamento de Policía de Alabama reveló que Jake Morrison había sido uno de los pilotos más respetados y queridos en el circuito de NASCAR, sin enemigos conocidos ni problemas financieros que pudieran explicar una desaparición voluntaria o motivar un acto criminal en su contra. El análisis de sus finanzas personales mostró que Jake tenía una situación económica estable gracias a sus contratos de patrocinio con STP y otros sponsors menores, además de las ganancias de sus carreras que lo habían posicionado como uno de los pilotos más prometedores de su generación en NASCAR. Los investigadores entrevistaron a todos los miembros de su equipo de pit crew, incluyendo a su jefe de mecánicos Chuck Williams, quien describió a Jake como un perfeccionista obsesionado con su auto y completamente dedicado a mejorar su rendimiento en pista, sin ningún comportamiento extraño o preocupaciones personales aparentes. El escrutinio de su vida personal reveló un matrimonio sólido con Linda, con quien había estado casado durante 5 años, y planes para comenzar una familia en el futuro cercano, descartando problemas matrimoniales como motivo de desaparición. Los compañeros pilotos de NASCAR, incluyendo leyendas como Dale Earnhardt y Jeff Gordon, testificaron que Jake era conocido por su conducción limpia y su ética deportiva, características que le habían ganado el respeto incluso de sus competidores más feroces en la pista. La investigación también reveló que Jake había estado trabajando en secreto con los investigadores de NASCAR para exponer supuestas irregularidades en algunas carreras, información que solo se conoció después de su desaparición cuando los oficiales de NASCAR decidieron compartir esta información confidencial con la policía. Según estos reportes internos, Jake había notado patrones sospechosos en los resultados de ciertas carreras y había documentado evidencia de posible manipulación de resultados, información que había compartido con las autoridades de NASCAR apenas 2 semanas antes de su desaparición.
Esta revelación transformó inmediatamente la naturaleza de la investigación, con las autoridades explorando la posibilidad de que Jake hubiera sido silenciado por personas involucradas en actividades ilegales relacionadas con las apuestas deportivas o la manipulación de carreras. Los investigadores descubrieron que las apuestas ilegales en NASCAR habían alcanzado niveles sin precedentes en los años 90, con millones de dólares cambiando de manos en cada carrera importante, creando incentivos poderosos para que individuos sin escrúpulos intentaran influir en los resultados de las competencias. Los años siguientes a la desaparición de Jake Morrison estuvieron marcados por una búsqueda incansable liderada por Linda Morrison, quien se negó a aceptar que su esposo hubiera simplemente desaparecido sin dejar rastro, y dedicó cada momento de su vida a encontrar respuestas sobre su paradero. Linda organizó campañas de búsqueda que se extendieron por múltiples estados del sureste estadounidense, reclutando voluntarios de la comunidad NASCAR y fanáticos devotos que admiraban a Jake y querían ayudar a su familia a encontrar la verdad sobre su desaparición misteriosa. Ella estableció la fundación Jake Morrison para pilotos desaparecidos, que no solo se enfocaba en encontrar a su esposo, sino que también ayudaba a otras familias que enfrentaban situaciones similares con atletas profesionales que habían desaparecido en circunstancias sospechosas. La comunidad de NASCAR se unió alrededor de la familia Morrison, con pilotos prominentes como Dale Earnhardt Jr. y Tony Stewart organizando carreras benéficas para recaudar fondos para las búsquedas privadas y mantener la atención pública en el caso. Los patrocinadores de Jake, especialmente STP, mantuvieron su apoyo financiero a Linda y continuaron honrando su memoria al mantener el número 43 reservado durante varios años, esperando su eventual regreso a las pistas de carreras. Las teorías sobre la desaparición de Jake proliferaron en foros de Internet y revistas especializadas en NASCAR, con especulaciones que iban desde secuestro por redes de apuestas ilegales hasta testigo protegido en casos de crimen organizado, pero ninguna teoría pudo ser confirmada con evidencia sólida. Investigadores privados contratados por Linda siguieron pistas que los llevaron desde Florida hasta Tennessee, entrevistando a informantes del mundo de las apuestas deportivas y explorando conexiones con casos similares de atletas que habían desaparecido después de denunciar irregularidades en sus deportes. El caso de Jake inspiró documentales de televisión y artículos de revistas que mantuvieron su historia en la conciencia pública, con programas como Unsolved Mysteries y 48 Hours, dedicando segmentos completos a su desaparición y las teorías circundantes. NASCAR implementó nuevas medidas de seguridad para proteger a pilotos que reportaran actividades sospechosas, incluyendo programas de protección de testigos y canales anónimos para denunciar irregularidades, cambios inspirados directamente por la desaparición de Jake. A medida que pasaron los años sin nuevas pistas concretas, algunos comenzaron a perder la esperanza. Pero Linda nunca dejó de creer que algún día encontraría respuestas sobre lo que le había sucedido al amor de su vida en esa fatídica noche de agosto en Alabama. El 22 de septiembre de 2010, exactamente 12 años y 38 días después de la desaparición de Jake Morrison, un grupo de exploradores urbanos que investigaba edificios abandonados en las afueras de Detroit, Michigan, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el curso de la investigación y proporcionaría las primeras pistas concretas sobre el destino del piloto desaparecido. Los exploradores, liderados por el fotógrafo independiente Marcus Chen, estaban documentando el deterioro de una antigua fábrica automotriz cuando descubrieron un Chevrolet Camaro plateado oculto en uno de los hangares abandonados, cubierto por una lona y aparentemente intacto después de más de una década de abandono. El número de serie del vehículo coincidía exactamente con el auto personal de Jake Morrison, confirmación que envió ondas de shock a través de la comunidad NASCAR y relanzó inmediatamente la investigación con recursos renovados y una urgencia desesperada. El auto fue cuidadosamente examinado por expertos forenses que descubrieron evidencia inquietante en el interior. Documentos personales de Jake, incluyendo notas escritas a mano que detallaban sus sospechas sobre manipulación de carreras,
nombres de individuos específicos involucrados en apuestas ilegales, y más perturbadoramente, lo que parecía ser un diario de sus últimos días que revelaba que sabía que estaba siendo seguido. Los asientos del auto mostraban evidencia de forcejeo, con fibras de ropa y pequeñas manchas de sangre que fueron confirmadas como pertenecientes a Jake a través de análisis de ADN, sugiriendo que había luchado contra sus atacantes antes de ser removido del vehículo por la fuerza. En la guantera, los investigadores encontraron una grabadora de voz que contenía conversaciones que Jake había registrado secretamente, incluyendo discusiones con personas no identificadas sobre arreglar resultados de carreras y amenazas veladas sobre las consecuencias de hablar demasiado sobre actividades ilegales en NASCAR. La ubicación del auto en Detroit, a más de 500 millas de Talladega, sugería que Jake había sido transportado deliberadamente lejos del área donde había desaparecido, posiblemente para confundir a los investigadores y desviar la atención de las verdaderas razones detrás de su desaparición. Esta revelación transformó completamente la investigación, con las autoridades federales del FBI tomando control del caso y reclasificándolo como un secuestro federal con posibles vínculos al crimen organizado. La investigación federal que siguió al descubrimiento del auto de Jake reveló la existencia de una red criminal sofisticada que había estado manipulando resultados de carreras NASCAR durante años, utilizando amenazas, sobornos y, en casos extremos como el de Jake, eliminación física para mantener el silencio sobre sus operaciones ilegales. El análisis de las grabaciones encontradas en el auto de Jake proporcionó evidencia crucial que identificó a varios individuos involucrados en la conspiración, incluyendo a Vincent "Vinny" Torrino, un conocido asociado de la familia criminal Gambino, que había estado operando redes de apuestas ilegales en eventos deportivos profesionales desde los años 80. Las grabaciones revelaron que Jake había estado documentando conversaciones con mecánicos, oficiales de carrera, e incluso algunos pilotos que habían sido cooptados por la organización criminal para influir en los resultados de carreras específicas a cambio de pagos sustanciales en efectivo. La investigación descubrió que la red había estado generando ganancias de decenas de millones de dólares anuales mediante apuestas ilegales basadas en información privilegiada sobre qué pilotos cooperarían en carreras específicas, información que les daba ventajas decisivas sobre apostadores legítimos. Los agentes del FBI determinaron que Jake había sido eliminado porque había reunido suficiente evidencia para exponer toda la operación y había amenazado con entregarla a las autoridades federales si la manipulación de carreras no cesaba inmediatamente, ultimátum que sellaba su destino. Confrontado con la evidencia de las grabaciones y testimonios de colaboradores que decidieron cooperar con la justicia, Vinny Torrino fue arrestado en su mansión de Nueva Jersey y eventualmente confesó su papel en la organización del secuestro y asesinato de Jake Morrison. Torrino reveló que Jake había sido llevado a una ubicación segura en Michigan, donde fue interrogado sobre qué información había compartido con NASCAR y las autoridades, antes de ser asesinado, cuando se negó a cooperar con los criminales y amenazó con exponer más detalles sobre sus operaciones si no era liberado inmediatamente. El cuerpo de Jake nunca fue recuperado, con Torrino afirmando que había sido dispuesto de manera que nunca sería encontrado, aunque se negó a proporcionar detalles específicos sobre la ubicación, llevándose ese secreto a su eventual condena a cadena perpetua. El juicio de Vincent Torrino y sus asociados se convirtió en uno de los casos criminales más prominentes en la historia del deporte profesional estadounidense, exponiendo la corrupción sistemática que había infectado NASCAR durante años y llevando a reformas fundamentales en la supervisión y seguridad del automovilismo profesional. Torrino fue acusado de asesinato en primer grado, racketeering, manipulación de eventos deportivos y dirección de una empresa criminal continuada, mientras que sus cómplices enfrentaron cargos que iban desde complicidad en asesinato hasta soborno y lavado de dinero. La Fiscalía Federal, liderada por la fiscal general Assistant Sarah Williams, presentó evidencia abrumadora que incluía las grabaciones de Jake, testimonios de más de 30 testigos cooperadores
y registros financieros que mostraban el flujo de millones de dólares a través de cuentas offshore, controladas por la organización criminal. El testimonio de Linda Morrison fue el momento más emotivo del juicio, cuando describió 12 años de incertidumbre agonizante, la destrucción de su vida personal y su admiración póstuma por el coraje de Jake al arriesgar su vida para exponer la corrupción que estaba destruyendo la integridad de su deporte amado. Los testimonios de pilotos de NASCAR que habían sido coaccionados para participar en la manipulación de carreras revelaron la extensión del control que la organización criminal había ejercido sobre el deporte, con algunos admitiendo haber alterado su rendimiento en carreras específicas bajo amenazas de violencia contra sus familias. Expertos en deportes profesionales testificaron sobre el impacto devastador que la manipulación de resultados tiene en la integridad del deporte y la confianza del público, explicando cómo las actividades de Torino habían comprometido la legitimidad de docenas de carreras durante la década de 1990. NASCAR presentó evidencia de las reformas que había implementado después de la desaparición de Jake, incluyendo programas de integridad mejorados, sistemas de monitoreo de apuestas y protocolos de protección para pilotos que reportaran actividades sospechosas. Después de 6 semanas de testimonios y 4 días de deliberación, el jurado encontró a Torino culpable en todos los cargos, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que sus asociados recibieron sentencias que variaron entre 15 y 35 años de prisión federal. La resolución del caso Jake Morrison catalizó una transformación completa en NASCAR, estableciendo nuevos estándares de integridad y transparencia que revolucionaron la forma en que el deporte aborda la seguridad de los pilotos y la prevención de la corrupción. NASCAR implementó el Protocolo Morrison, un sistema integral de reportes y protección que permite a pilotos, mecánicos y otros empleados denunciar actividades sospechosas de manera anónima, mientras reciben protección federal contra represalias. Linda Morrison utilizó el acuerdo de compensación multimillonario que recibió para expandir la fundación Jake Morrison, que ahora opera programas de integridad deportiva en múltiples deportes profesionales y proporciona recursos para familias de atletas que han sido victimizados por organizaciones criminales. La fundación estableció becas de estudio en honor de Jake en varias universidades con programas de automovilismo, asegurando que su pasión por las carreras continúe inspirando a futuras generaciones de pilotos que aprecian tanto la velocidad como la integridad. El número 43 fue oficialmente retirado por NASCAR en una ceremonia especial en Talladega Superspeedway, el mismo lugar donde Jake había desaparecido, con Linda y cientos de fanáticos presentes para honrar la memoria de un hombre que había sacrificado su vida por la integridad de su deporte. Los patrocinadores principales de NASCAR, liderados por STP, establecieron un fondo permanente para la seguridad de pilotos que financia investigaciones de seguridad, programas de protección y tecnologías avanzadas de monitoreo que ayudan a prevenir tanto accidentes como actividades criminales en las carreras. La historia de Jake inspiró cambios legislativos a nivel federal, con el Congreso aprobando nuevas leyes que clasifican la manipulación de eventos deportivos profesionales como delitos federales con penas más severas, legislación conocida como la Ley Jake Morrison, que lleva su nombre como tributo a su sacrificio. El caso también llevó a mejoras en la cooperación entre las ligas deportivas profesionales y las agencias federales de aplicación de la ley, estableciendo protocolos de comunicación más efectivos para detectar y prevenir la infiltración del crimen organizado en el deporte. Cada año, el primer fin de semana de agosto, NASCAR organiza la carrera de integridad Jake Morrison en Talladega, donde los pilotos compiten no solo por la victoria, sino por mantener vivos los valores de honestidad y coraje que Jake representaba. La familia de Jake ha encontrado cierto consuelo en saber que su muerte no fue en vano, que su coraje para denunciar la corrupción ha resultado en un legado duradero que protege a futuros atletas y preserva la integridad del deporte que él amaba más que su propia vida. Una década después de la resolución del caso, el legado de Jake Morrison ha trascendido NASCAR para influir en la protección de atletas y la integridad deportiva en todo el mundo,
con su historia sirviendo como ejemplo paradigmático de cómo un individuo valiente puede catalizar cambios sistémicos que benefician a deportes enteros. La Fundación Jake Morrison ha expandido sus operaciones internacionalmente, trabajando con organizaciones deportivas en Europa, Asia y Australia para desarrollar programas de integridad que protegen atletas contra la infiltración del crimen organizado y la manipulación de competencias. Linda Morrison, ahora reconocida como una autoridad mundial en integridad deportiva, ha sido invitada a asesorar a las Naciones Unidas sobre la creación de estándares globales para combatir la corrupción en el deporte profesional, utilizando las lecciones aprendidas del caso de su esposo. El protocolo Morrison ha sido adoptado por más de 30 organizaciones deportivas internacionales, desde la Fórmula 1 hasta la NBA, creando un marco común para proteger atletas que reportan actividades criminales en sus respectivos deportes. Las tecnologías de seguridad desarrolladas en respuesta al caso de Jake, incluyendo sistemas de monitoreo biométrico y comunicaciones encriptadas para reportes confidenciales, han encontrado aplicaciones en múltiples industrias donde la protección de denunciantes es crucial. Los programas educativos sobre integridad deportiva inspirados por la historia de Jake se enseñan ahora en más de 200 universidades mundialmente, educando a futuros atletas, entrenadores y administradores deportivos sobre la importancia de mantener la honestidad competitiva. Vincent Torrino murió en prisión en 2018, llevándose consigo los detalles exactos sobre la ubicación de los restos de Jake, pero su organización criminal fue completamente desmantelada, con las autoridades estimando que las reformas inspiradas por el caso de Jake han prevenido cientos de millones de dólares en manipulación deportiva ilegal. La NASCAR de hoy es radicalmente diferente a la de 1998, con sistemas de integridad tan avanzados que la manipulación de carreras es prácticamente imposible. Transformación que comenzó con el coraje de un piloto que se negó a permanecer silencioso ante la corrupción. El circuito de Talladega ahora alberga el Centro de Integridad Jake Morrison, una instalación de investigación donde expertos de todo el mundo desarrollan nuevas tecnologías y metodologías para proteger la integridad deportiva en todas las competencias profesionales. La historia de Jake ha sido inmortalizada en múltiples libros, documentales y películas que continúan inspirando a atletas jóvenes a valorar la integridad por encima de las ganancias a corto plazo, demostrando que el coraje individual puede crear cambios duraderos que benefician a generaciones futuras. Su memoria vive no solo en la fundación que lleva su nombre, sino en cada carrera que se corre con integridad, en cada atleta que se atreve a denunciar la corrupción, y en cada fanático que puede confiar en que la competencia que está presenciando es auténtica y honesta. 20 años después de aquella fatídica noche de agosto en Talladega, el nombre de Jake Morrison ha alcanzado un estatus casi mítico en el mundo del deporte profesional, representando el ideal del atleta que antepone la integridad a todos los otros intereses, incluso cuando esa decisión le cuesta la vida. Su historia ha sido incorporada en los currículums de programas de gestión deportiva en universidades prestigiosas como Stanford, Duke y Notre Dame, donde estudiantes aprenden sobre ética deportiva y la responsabilidad moral de proteger la integridad competitiva. La Fundación Jake Morrison ha establecido la Red Global de Integridad Deportiva, una coalición de más de 100 organizaciones deportivas que comparten información sobre amenazas, desarrollan mejores prácticas y coordinan respuestas a incidentes de corrupción que podrían afectar múltiples deportes simultáneamente. Linda Morrison, ahora en sus 60 años, continúa viajando mundialmente como embajadora de integridad deportiva, compartiendo la historia de Jake con nuevas generaciones de atletas y administradores que nunca conocieron el mundo previo a las reformas que su muerte inspiró. Los sistemas de protección de atletas desarrollados en respuesta al caso de Jake han sido creditados con salvar las vidas de más de 50 deportistas que han denunciado actividades criminales en sus respectivos deportes, desde fútbol americano universitario hasta tenis profesional internacional. Las innovaciones tecnológicas financiadas por la Fundación, incluyendo aplicaciones móviles seguras para reportes anónimos
y sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones sospechosos en rendimiento atlético han revolucionizado la forma en que las organizaciones deportivas monitorean y protegen la integridad competitiva. El legado de Jake se extiende incluso a deportes que no existían en 1998, con competencias de esports y deportes extremos adoptando protocolos de integridad basados en los principios establecidos en respuesta a su caso. El Salón de la Fama de NASCAR creó una categoría especial para honrar a individuos que han hecho sacrificios extraordinarios por la integridad del deporte, con Jake Morrison como el primer y más prominente inducto en esta categoría de honor. Su historia ha inspirado legislación en más de 15 países que fortalece las protecciones para atletas denunciantes y establece penas más severas para organizaciones criminales que intentan corromper competencias deportivas. Los fanáticos de NASCAR de nueva generación, muchos de los cuales nacieron después de su desaparición, conocen su historia a través de exhibiciones permanentes en museos de automovilismo y centros de visitantes en circuitos de carreras principales. El impacto cultural de Jake trasciende el deporte, con su historia siendo citada en debates sobre ética empresarial, protección de denunciantes y la responsabilidad moral de los individuos de hablar contra la corrupción incluso cuando enfrentan riesgos personales significativos. Hoy, más de 2 décadas después de que Jake Morrison condujera el auto número 43 por última vez en Talladega, su espíritu de integridad y coraje continúa protegiendo atletas alrededor del mundo y asegurando que millones de fanáticos puedan disfrutar de competencias deportivas auténticas y honestas. El Centro de Integridad Jake Morrison en Talladega ha crecido hasta convertirse en la instalación de investigación de integridad deportiva más avanzada del mundo, donde científicos y expertos en seguridad desarrollan tecnologías que son utilizadas por organizaciones deportivas en más de 80 países para detectar y prevenir la corrupción. Linda Morrison, ahora abuela de 3 nietos que llevan el nombre de Jake en su honor, ha visto su fundación crecer hasta convertirse en una organización con un presupuesto anual de más de $50 millones que emplea a cientos de especialistas en integridad deportiva alrededor del mundo. El protocolo Morrison ha evolucionado hasta convertirse en el estándar internacional dorado para la protección de atletas denunciantes, siendo adoptado oficialmente por el Comité Olímpico Internacional y utilizado en todos los Juegos Olímpicos desde 2016. Su auto número 43 está exhibido permanentemente en el Salón de la Fama de NASCAR en Charlotte, no como reliquia de carreras ganadas, sino como símbolo del precio que algunos pagan por mantener la integridad del deporte que amaban. Las reformas inspiradas por su caso han sido creditadas con ahorrar a la industria deportiva mundial más de $2 billones en pérdidas potenciales debido a manipulación de competencias, mientras que han preservado la confianza de cientos de millones de fanáticos en la autenticidad de sus deportes favoritos. Vincent Torrino y su organización criminal se convirtieron en símbolos de una era pasada de corrupción deportiva, con los métodos que utilizaron ahora siendo imposibles debido a los sistemas de monitoreo y protección inspirados directamente por el coraje de Jake. El premio anual Jake Morrison para integridad deportiva es ahora uno de los honores más prestigiosos en el mundo atlético, reconociendo a individuos que han demostrado coraje excepcional en la protección de la honestidad competitiva, con recipientes que incluyen atletas, oficiales, periodistas y administradores de todo el mundo. Su historia continúa siendo contada en escuelas, universidades y programas de entrenamiento atlético como ejemplo supremo de cómo un individuo puede elegir hacer lo correcto incluso cuando esa elección requiere el sacrificio último. La memoria de Jake Morrison vive en cada carrera que se corre limpiamente, en cada competencia que se decide por mérito atlético puro, en cada atleta joven que aprende que la integridad es más valiosa que cualquier victoria, y en cada fanático que puede confiar completamente en que el deporte que está presenciando representa la auténtica búsqueda humana de excelencia atlética. Su legado demuestra que aunque los criminales pueden silenciar una voz individual, no pueden silenciar la verdad que esa voz representaba,
y que el coraje de una persona puede inspirar reformas que protegen la integridad de instituciones enteras para todas las generaciones futuras que vendrán después.